de los médicos, perdonen que vaya a otro tema, pero para No, aclarar, al contrario. es bueno aclarar. Lo de los médicos en Bahamas sí es verdad, los maestros no, 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 no. Lo de los médicos y lo de los maestros es verdad, ambas cosas. Hay maestros cubanos con presencia en Bahamas desde hace 20 años, está en los informes que hemos hablado aquí de la doctora María Wesló. Oh, sí. Son informes sumamente detallados Rigurosísimos. donde se habla, no solo eso, además Bahamas es un reguero de islas y hay islas muy pequeñas donde incluso hay médicos cubanos ahí, o sea, médicos no, maestros cubanos. Ha habido, la presencia de los cubanos en Bahamas es de médicos profesionales de la salud y de maestros y educadores. Hay Claro. gente que asesora al Ministerio de Educación, eso que ya usted puede imaginar por dónde viene la cosa. ¿No será que Manuel lo que quiere decir es que no es cierto que Bahamas haya suspendido la contratación de maestros? Pero Manuel no es el que dice eso. No, no sé quién es. No, 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 no no. No es veo el Manuel. No veo nombre. aquí, no Es veo aquí alguien quién que es el manda que que dice. dice Bueno. que le agradezco que lo mande, ¿no? Lo de los médicos en Bahamas sí es verdad. Lo cual quiere decir que lo otro es mentira. No, no, no. Lo de los médicos en Bahamas es una realidad y lo de los maestros en Bahamas también. Que se habla inglés en Bahamas, bueno, pues mandarán a la gente que habla inglés, o la gente aprenderá inglés, o le enseñarán en español o en turco, pero hay... O hasta por señas o también. hasta Pues. por señas. Sí, sí, sí. Pero hay profesionales de la educación en Bahamas con una anterior a los médicos, según los informes de la doctora María Huerlao, que son informes. Todo este cambio de política que estamos viendo del Departamento de Estado respecto a los médicos en Cuba, se debe, la base de eso es el trabajo de María Huerlao. La asesoría. Sí. Es la persona, yo diría, por lo menos entre las que conozco, mejor informada, y la información que tiene se debe a un trabajo de investigación muy riguroso, consultas, entrevistas, todo lo que se debe hacer para tener información de primera mano y comprobarla, eso es lo que hace María Buenlao. Bueno, quiero decir, quiero saludar a algunas personas. Bueno, dice Manuel, yo solo pedí música. Dice que él no fue, no me doy cuenta aquí de los oyentes, no. Bueno, me dice Ana que hoy es el día más largo, que es el que comienza el verano, el día del solsticio. Solsticio de verano, es lo que te decía. Verano, sí. Exactamente, por eso será el día entonces más feliz del año. Sí, eso... acá bueno, y hay algo aquí para José Antonio que quiero decirlo para que José Antonio pues pues le comente a este oyente, ¿no? Dice, el viernes pasado le comenté, él fue el que dijo, creo que lo hablamos acerca de la subida del precio de la gasolina a raíz de este conflicto de Israel e Irán. Y dice, y Évora dijo que no, que Arabia Saudita supliría, y bueno, él dice que eso no es verdad. Bueno, en primer lugar, hay una parte por lo menos de razón, porque ya como vieron ustedes empezaron a subir los precios de la gasolina en la gasolinera. La información que di es porque la consulté, la leí. De lo contrario, por supuesto, no lo hubiera dicho. Y se debe, tengo entendido, a solicitud expresa de Estados Unidos para que Arabia Saudita sustituya el hueco que deje. Ojo, porque aquí hay un punto muy importante. El 90% del petróleo iraní lo compra China. Bueno, hay una cuestión con el petróleo que están diciendo que puede favorecer que si hay un cambio de régimen o hay una erosión muy grande de la economía iraní, por ejemplo, los ataques a las refinerías. A Irán le atacan las refinerías porque las refinerías sí no están bajo tierra, las refinerías están ahí, le atacan las refinerías e Irán tiene que inventarse cómo vivir. Y afectan a China. Y afectan, no, entonces dice que Estados Unidos quedaría como productor y como exportador y como el gobierno o sea, el poder de mayor influencia en las decisiones que se tomarían sobre la zona y el petróleo y eso, que Estados Unidos quedaría en una posición ventajosa sobre China y también sobre Rusia, porque aunque Rusia tiene grandes reservas de petróleo y vende su petróleo, depende del petróleo, de un tipo de petróleo de Irán que es más
como diría, es más barato comprarlo a Irán que procesarlo en tu país o tenerlo en tu país. Ustedes saben que eso, los profesionales... Tiene menos azufre, todo lo demás. Lo que sea. Muchos países exportadores de petróleo compran. Estados Unidos compra petróleo. Estados Unidos compra petróleo. O sea, que le es más barato comprarlo. Es más barato. ¿El de Canadá? En algunos sentidos, porque es más fácil de refinar, lo que sea, por los costos. Pero la situación le pudiera dar a Estados Unidos una ventaja sobre China y Rusia en ese sentido. Y con respecto a si Arabia Saudita o no lo hace, lo que leí fue que Estados Unidos le pidió que lo hiciera y la verdad es que no tengo una explicación para por qué, si el petróleo iraní iba a parar en un altísimo % a China, ¿en qué medida puede perjudicar eso el precio del petróleo? La única explicación que me doy lógica es que, claro, si China deja de recibir el petróleo iraní, el 90% del petróleo que produce Irán, se va a ver obligada a acudir a otros mercados y cuando la demanda china es enorme, cuando China entre en esos mercados buscando petróleo, vamos a suponer que no tiene la provisión de Irán, por supuesto, al aumentar la demanda, se reduce, aumentan los precios. Y de ahí viene la razón por la cual pudiera ocurrir ese aumento de precio. Ese es el punto donde creo yo que Estados Unidos ha intervenido para pedirle al gobierno de Arabia Saudita que aporte más barriles de petróleo al mercado internacional. Ese es el punto. Bueno, aquí me dice otro oyente, creo que es Norberto, dice, buenas tardes, se dice que Trump dejó afuera de las conversaciones con Israel a Tulsi Gabbard. No lo sé, no lo sé. Nada de eso, no sé de dónde sacan esas cosas. Esas noticias también ahora hay muchos portales y muchas páginas En primer lugar, quien lleva el peso de toda esta situación con Israel es el Departamento de Estado y el negociador especial de Donald Trump, Steve Witkoff. Y después el Pentágono, que es el que finalmente tiene que decidir si Trump da la orden de atacar o no. Es el que tiene que decirle, darle la información, el que decide él. Claro. Sí. Entonces, el Situation Room en estos días está en candela. Claro, lo que te estaba diciendo es que el canciller iraní está en Europa, está en Suiza, hablando con las naciones europeas, la UE, etcétera. Y cada vez que eso ocurre, pues hay un congelamiento a favor de Irán. ¿Por qué? Porque la Unión Europea tiene negocios billonarios con Irán. Dice que fracasaron las negociaciones en Suiza, ¿sí? Que no le gustaría perder. Por otra parte, está la rencilla de protagonismo habitual de la Unión Europea con la administración de Donald Trump. Y el hecho de que hay fuerzas poderosas en Europa de que no, hasta cierto punto, hasta critican a Israel por haber hecho el ataque, lo cual ya a mí me vuela la razón. Con razón. Te vuela la razón con razón. Tenemos que enfocar también esta otra parte del rollo y es lo que ha dicho anoche el gobierno de Cuba a propósito de todo lo que está pasando. Han publicado una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores en la cual reclaman que el mundo intervenga para evitar que Israel ataque Irán. Mira eso, por supuesto. Sí. O sea, estamos hablando de ese gobierno al que muchos aquí quieren calificar de no enemigo de Estados Unidos. Claro. Y miren la posición que está tomando. Y por eso vamos a llamar al colega Rolando Nápoles para hablar un poquito con él.